lo que es la selección de la muestra. La selección de la muestra que es algo que casi siempre nos da problemas, ¿verdad? Porque va a depender mucho del tipo de estudio y va a depender del enfoque que le queremos dar. Entonces, solo quiero que me confirmen si la imagen se aprecia bien para poder comenzar. Sí, Ok. Entonces, realmente el objetivo principal, ¿verdad? Es identificar los casos o elementos, participantes, objetos, sucesos o comunidades en quienes se centra la investigación. Ese es el objetivo principal, ¿verdad? De lo que sería, pues, la selección de la muestra en cualquier tipo de estudio. ¿No? Cualquier tipo de estudio, porque realmente lo que se pretende, pues, es en forma concreta determinar con qué participantes, con qué personas nosotros vamos a hacer el proyecto de investigación. Entonces, ustedes saben que la selección de la muestra, obviamente, ¿verdad? Previamente tenemos que definir o, por decir así, concretizar, ¿verdad? Aclarar qué población es la que con la que vamos a trabajar. Una cosa es la población, ¿verdad? Otra cosa es la muestra que se va a aplicar y otra cosa es el instrumento a quienes va a ser dirigidos, si realmente, pues, si realmente todos los participantes incluidos en la muestra van a poder participar. Entonces, la población pues es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Por ejemplo, que todos seamos hondureños, que estemos en un rango de 20 a 30 años, que no tengamos un ejemplo, un problema visual, un ejemplo. Entonces, eso es que nosotros cumplamos con unas características específicas. Y también deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, del lugar y en el tiempo. ¿Verdad? Son tres cosas que tenemos que tener muy claras, ¿verdad? Previo a la selección de la muestra. Entonces, ¿por qué elegí este tema? Porque casi siempre cuando nosotros hacemos investigación, ¿verdad? Hay un problema en cuanto a la selección de la muestra, en el sentido de que eh, no sabemos cómo hacer la fórmula, si lleva fórmula, si la muestra nosotros va a ser estadística, si no va a ser estadística. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver tres criterios muy importantes para llegar a la conclusión de eso. Entonces, ¿qué es la muestra? La muestra es un subgrupo de esa población de interés sobre el cual se recolectarán esos datos y debe ser representativo. Esta palabra es clave. Debe ser representativo de esta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, entre más, siempre, bueno, el mundo de la investigación siempre nos ha dicho que una muestra, entre más grande sea, pues tiene más evidencia, ¿verdad? Tiene más representatividad. Pero hay algunos estudios que nosotros no podemos tomar una muestra muy grande. En el caso de ahorita que vamos a hacer un estudio mixto, ¿verdad? Yo ya les digo, yo ya les he recomendado, ¿verdad? Que los estudios mixtos casi siempre, como nosotros vamos a abordar la parte cualitativa, ¿verdad? Entonces nosotros casi siempre la población anda en los 45, 50, 60 personas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de estudio que hagamos nosotros. Importante esto porque esto va a depender del tipo de técnica de recolección de datos. Fíjense, por ejemplo, es un estudio mixto. Yo no sé por qué a veces ustedes, bueno, no sé, hay como un miedo y como un pavor a esta clase, porque solo tenemos que recordar nosotros, si nosotros tenemos claros qué componentes lleva el protocolo y ese protocolo, cómo tenemos que desarrollarlo, realmente no va a ser una clase frustrante. Bueno, y así lo pienso yo, ¿verdad? Ahora, si yo me voy a una clase que yo no sé ni papa qué es lo que hay que hacer, yo ni he leído la planificación, ni sé qué temas son, ni he leído la rúbrica, ni me he puesto un día a decir, bueno, voy a leer hoy la rúbrica del trabajo de informe final. ¿Qué componentes debe de llevar? Obviamente, si usted no ha leído eso, usted va a estar más perdido que una cabra. ¿Verdad? Usted tiene que estar, ¿verdad? Decidido en el sentido de la lectura, pues, porque nadie, ¿verdad? Nace aprendido, como dicen. Entonces, tenemos que ver realmente esto. Entonces, en relación a la muestra, ¿verdad? Si nosotros tenemos claro qué tipo de recolección de datos, qué tipo de estudio vamos a utilizar, fíjense. Si ustedes, por ejemplo, quieren estudiar eh, los efectos, por ejemplo, que han tenido los enfermeros, un ejemplo, los efectos psicológicos por relación de todo esto de la pandemia, ¿verdad? Los que han estado en atención directa, los enfermeros y enfermeras, atención directa,
¿Cómo voy a, bueno, si yo hago un estudio mixto, yo tengo que hacer grupos focales. Y como yo no puedo ir yo no puedo ir a las salas a trabajar con personal, entonces, ¿cómo voy a hacer un grupo focal? Yo perfectamente un grupo focal, ¿verdad? Lo puedo hacer, puedo implementarlo por medio de una aplicación, de Teams, de Zoom, de Meet, cualquier aplicación, ¿verdad? Porque en grupo focal siempre hay un moderador y siempre, obviamente, pues hay participantes. Los grupos focales son como mini subgrupos. No sé si alguno de ustedes aplicó esa técnica en investigación 2, ¿verdad? En la parte cualitativa. Lo que pasa es que nosotros jóvenes nos quedamos muchas veces con lo que dice el docente. Si el docente dice, yo les recomiendo que hagan preguntas cerradas y abiertas, entonces usted se queda con eso. Entonces, pero usted no dice, no, ¿por qué no hacemos una entrevista participativa? ¿Por qué no hacemos un guión de preguntas y hacemos una reunión por Zoom con todas estas personas y hacemos una entrevista que todas las personas participen o hacemos subgrupos, así grupo focal? ¿Por qué no hacemos 5 grupos de 4 personas y hacemos las mismas preguntas a cada grupo? Entonces, fijan, o sea, perfectamente lo pueden hacer así. No necesariamente el coordinador del grupo tiene que estar monitoreando todo esto. Cada persona, cada integrante del grupo perfectamente puede hacer una mini reunión, ¿verdad? Con 3, 4 personas y ya ese es un grupo focal. Entonces, ustedes tienen que ir más allá, o sea, tienen que innovar. No solo aplicar una encuesta con preguntas abiertas y cerradas, ¿verdad? Porque si yo les apuesto que si lo hacen así, es súper más fácil porque esas personas, cada uno de ustedes va a analizar esa situación y lo va a llevar a cabo. Entonces, eso podría ser perfecto, ¿verdad? Una vez que ya tengamos la muestra. Entonces, el tipo de muestreo tenemos probabilístico y no probabilístico. Fácil. El probabilístico debe llevar una fórmula estadística. Ahí no se me vayan a perder. Y la no probabilística, fíjense bien, es cuando yo digo, no, yo voy a tomar una muestra por conveniencia. Yo no puedo aplicar aquí un dato porque no sé cuál es la población exacta y desconozco un promedio de esa población. Entonces, yo perfectamente puedo aplicar una muestra no probabilística para darme cuenta, pues, para aterrizar y decir, no, yo demasiada la población desconozco, además no tengo los costos, el tiempo, entonces tienen que leer, ¿verdad? Documentarse cuándo es que yo tengo que aplicar una muestra por conveniencia, que es una muestra que yo la elijo, ¿verdad? Esa es la palabra que usted la elige. Bueno, entonces hay dos cosas interesantes para la muestra probabilística. Uno, pues, es calcular ese tamaño de esa muestra. Y el segundo es seleccionar esos elementos que vamos a tener presentes para la muestra. Y estos elementos casi siempre van a ser criterios de inclusión, ¿verdad? Criterios de inclusión para que nosotros podamos ver con quién se va a trabajar. Muy bien. Entonces aquí tenemos la población universo, unidad de análisis y la muestra. Vámonos al hospital escuela. Vámonos a la sala de ortopedia. Mi población universo, bueno, va a ser la población demandante. Población demandante que acude o que está hospitalizada, ¿verdad? En el hospital escuela. Esa es la población universo. ¿Cuál sería mi unidad de análisis? Los pacientes que están hospitalizados en la sala de ortopedia, ¿verdad? Los pacientes, siempre la unidad de análisis siempre van a ser humanos. ¿Y cuál es la muestra? Bueno, como yo tengo la sala llena, yo tengo mi sala llena de ortopedia, de pacientes, un ejemplo, entonces yo quiero saber qué muestra voy a aplicar. Entonces ahí es donde usted tiene que, el grupo investigador decide, bueno, vamos a hacer una muestra estadística, tenemos datos promedios de cuántos pacientes acuden a la consulta externa, vámonos al departamento de estadística del hospital a ver si nos pueden facilitar los datos de cuántos pacientes se hospitalizan al mes. Entonces, claro, cuando alguien dice eso, dice, ah, tiene dominio. Tiene dominio en el sentido de que sabe cómo va a abordar la muestra del estudio. Entonces, ahora, si usted va y dice, no, no, fíjese que no hay datos, no tenemos datos ni de cuántos vinieron el mes pasado, ni el año pasado, no se llevan esos datos, que es mentira, porque se llevan, a veces es que no hay acceso a la información, ¿verdad? Porque para eso está el Departamento de Estadística y Epidemiología. Y entonces dice el grupo, bueno, no hubo acceso, entonces vamos a hacer una muestra por conveniencia. Pero tiene que estar debidamente evidenciado eso, ¿verdad? Que realmente no hubo acceso, ¿verdad? Que se desconocía realmente. Entonces, eso sería la muestra. Cualquier pregunta, ¿verdad? Me la hace inmediatamente.
Bien. Entonces, para calcular el tamaño de la muestra, son 4 cosas importantísimas en relación al cálculo del tamaño de la muestra estadística, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta. Uno, tamaño del universo. Dos, error mínimo aceptable, que son cosas que ya la ciencia las ha dado. Aquí olvídense que van a decir, ay, ¿qué voy a poner aquí? Ya vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? El error mínimo, hay un rango, porque recuerden que ninguna investigación es 100% real, ninguna investigación es 100% científica, en el sentido de que siempre hay fallos, ¿verdad? Ya sea del grupo de investigador, el momento de analizar los datos, de la selección de la muestra, a veces, pues, o sea, hay un montón de factores que, que propician, pues, para que se ocasione este error. Tenemos un porcentaje estimado de la muestra y un nivel deseado de confianza, que el nivel deseado de confianza en toda investigación siempre vamos a tener que es un 95% y casi siempre el error mínimo aceptable es del 5%. Entonces, obviamente, nosotros queremos que la investigación se lleve a cabo, se lleve bien y por eso el nivel de confianza casi siempre anda en el 95%. Entonces, vamos a hablar de dos cosas importantes. Uno sobre autores antiguos y otro sobre la investigación moderna. Según Fisher, citado por Pineda et al., el tamaño de la muestra debe definirse partiendo de dos criterios. Miren, uno, de los recursos disponibles, de los requerimientos que tenga el análisis de investigación. Por lo tanto, es recomendable, ¿verdad?, tomar una muestra mayor posible. Lo que les decía, miren, entre mayor sea el número, ¿verdad?, mayor va a ser el porcentaje de probabilidad, ¿verdad?, que el estudio pues, sea factible, o sea, que no haya mucho error. Mientras más grande y representativa sea esta muestra, será menor siempre, siempre será menor el error de la muestra, obviamente, ¿verdad? Porque tenemos una muestra grande, imagínense, claro, ahorita en un estudio mixto, bien difícil hacerlo, ¿verdad? Pero en un estudio cuantitativo, en un estudio cuanti, uff, yo me puedo dar el gusto, ¿verdad? Bueno, desde la parte cuanti lo pueden hacer, jóvenes. Ya la parte quali, ¿verdad? Pero si lo hacen así, va a haber mucha variación. Va a ser demasiado el error que va a haber, porque yo, fíjense que aquí quiero que quedemos claros, no es que van a decir, trabajemos con 200 estudiantes de Sociedad 1 para saber cómo se manifiesta la depresión y solo trabajemos con 50 para la parte cualitativa. Desde ahí, esa muestra, ese diseño metodológico está malo. Ese muestreo tiene que ser lo mismo en la parte cuanti y lo mismo en la parte quali, ¿sí? Entonces, otro aspecto a considerar es la lógica que tiene el investigador para seleccionar la muestra. Este criterio es un criterio de años que se ha dado. Miren, por ejemplo, si se tiene una población de 100 individuos, habrá que tomar por lo menos el 30% para no tener menos de 30 casos. Esto es, esto es ley, esto tienen que aprendérselo y meterse en la cabeza, sí o sí. Esto es súper, súper importantísimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo mínimo recomendado para no caer en la categoría de una muestra pequeña? Bueno, si voy a trabajar este tema, la depresión, ¿verdad? Factores asociados, que tienen que también revisar un poco el planteamiento del problema de estos trabajos, porque si yo solo dejo identificar factores asociados a la depresión, yo ahí solo estoy con la parte cuanti, ¿verdad? Entonces hay que poner el complemento cualitativo. Ahora, si yo escribo identificar las principales causas de depresión, un ejemplo, asociadas ¿a qué? Asociadas a factor económico o asociadas a factor o, o asociadas, por ejemplo, a qué? Si los estudiantes pertenecen a grupos vulnerables, ¿me entienden? LGTBI, un ejemplo. Entonces yo en otro mundo porque yo tengo que identificar y tengo que analizar el por qué. Ahí ya sí cumple los criterios. Entonces, volviendo a esto de la muestra, dice, pero si la población fuese, miren, si la población fuese de 50,000 individuos, una muestra del 30% representará 15,000 personas. Obviamente no se puede aplicar, ¿verdad? Pero de ese 15,000%, si nosotros tomamos el 10%, perdón, de esos 50,000, si yo tomo el 10%, serán 5,000 personas. Y si yo tomo el 1%, dará una muestra de 500 personas.
En este caso es evidente que una muestra de 1% o menos sería la adecuada para cualquier tipo de análisis que debe realizar. Claro, estamos hablando de una población exageradamente grande, ¿verdad? Exageradamente grande. Entonces, claro, estos estudios ya, nosotros ahorita, poniendo los pies en la tierra, no podemos llevar a cabo, imagínense ustedes, analizar 500 respuestas diferentes de 20 preguntas diferentes. Permítame, jóvenes, permítame, tengo una llamada, permítame. Ok, disculpen, jóvenes, que tenemos una clase hoy en la tarde con un grupo de maestría. Bueno, entonces, miren, aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Para realizar lo que es la selección de la muestra. Esta fórmula quizás ustedes nunca la habían visto, quizás la habían visto en investigación 1, puede ser. Entonces, recuerda que para seleccionar el tamaño de la muestra se ocupan las siguientes fórmulas. Yo sé que si ustedes miran esto así van a decir, qué horrible eso es de alguien que estudia matemática, pero no, es algo fácil. Solo es leer, ver qué significa cada cosa y reemplazando. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? La fórmula para el tamaño cuando no se conoce el tamaño de la población y la fórmula para cuando se conoce el tamaño de la población. Entonces, esta que está aquí, por decirlo así, es el que vamos a utilizar nosotros si van a trabajar con un grupo pequeño de estudiantes, ¿sí? Entonces me aparece N es el tamaño de la muestra. Esto en N no vamos a poner nada porque es el resultado que vamos a tener. Z es el nivel de confianza, que casi siempre es 95%. P es la variabilidad positiva, ¿verdad? De que el estudio se lleve a cabo. Q es la variabilidad negativa. Ahorita solo lo estamos leyendo. No se vayan a, no se me achicopalen, como dicen. N es el tamaño de la población, ¿verdad? Es lo que está en mayúscula. Y E es la precisión de error. Ahora vamos a un ejemplo claro, ¿verdad? Aquí está. Ejemplo, estimar el tamaño de la muestra de estudio para una población de 120 estudiantes de primer año de educación en una universidad. Fíjense, miren, ese 1.96 ya es un número que casi siempre se utiliza, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era Z? Z es el nivel de confianza. Entonces aquí está, ¿verdad? Que ese 1.96 equivale al 95%. Entonces solo es ir reemplazando cada información y con su calculadora científica hacer este cálculo. Entonces ahí aparece N, ¿verdad? Aquí aparece 120, que es el número de estudiantes. Luego Z, que es 1.96, aquí está 1.96 al cuadrado, que es P, la probabilidad que decía, aquí está, la probabilidad positiva, que es de 0.5, ponemos ahí 0.5, que es Q, la probabilidad negativa, lo mismo, el 0.5, luego pasamos la línea, la D, que es el 0.1, ¿verdad? Ahí está el 0.1. Entonces solo es ir, esto no, o sea, esto tenemos que sacar una calculadora para hacerlo. Entonces, jóvenes, miren, si ustedes se ponen a buscar en internet cómo calcular el tamaño de la muestra, ni quiera Dios, les va a aparecer una de bibliografía horrorosa que no van a hallar ni qué saber, qué hacer, qué tomar. Entonces vamos a quedar con este ejemplo. Este ejemplo es que tienen que utilizar. ¿Qué más? Este D, ¿verdad? Que es un error mínimo estimado. El 0.1 siempre es un número que no cambia, el 0.1, ¿verdad? Entonces solo es ir sustituyendo y al final, miren, si yo aplico la muestra estadística de una población que yo conozco, cuánto es el universo, fíjense, ¿verdad? Miren cuánto es la población que yo voy a utilizar. De 53 redondeado a 54 alumnos. Esa va a ser, ¿verdad? Mi muestra. Bien. Estos jóvenes es de practicar. Esto es de, miren, estar con esta formulita aquí y estar con este ejemplo. Yo me quedo con este ejemplo. Este ejemplo siempre es el que manejo, ¿verdad? Para tratar de explicar esta parte. Y fíjense, también hay un cálculo de muestra online. Hay un montón de programas que si usted
todo esto, todo esto se lo reduce. Si usted quiere, si usted anda en una investigación de campo rápida y dice usted, no tengo que saber ahorita cuánto es el número de población que tengo que utilizar. Entonces usted se mete este link. Bueno, este es uno de los tantos links, fíjense, lo voy a copiar, lo voy a abrir, una página. Espero que esté activada todavía esta. La verdad que no la probé ayer, cuando estaba trabajando en la presentación, pero tiene que abrir. Está. Sí, pueden observar la página. Sí, Entonces miren, ahí está la página. Esta es una, hay un montón, un montón. Entonces aquí ustedes ponen los datos. Esto es si usted quiere rápido saber cuál es el cálculo. Entonces tamaño del universo, heterogeneidad, el margen de error y el nivel de confianza. Supongamos que son 250 estudiantes. La heterogeneidad siempre va a ser del 50%. ¿Qué es eso? Bueno, es la probabilidad de que yo tenga 50% varones y 50% mujeres. El margen de error, que ya habíamos dicho, casi siempre va a ser 5% y el nivel de confianza 95%. Entonces yo calculo. Y aquí arriba me tiene que tirar el tamaño de la muestra que yo voy a necesitar. Entonces ya parece que son 152. Bastante grande. Entonces eso va a depender de una cosa. Bueno, esto realmente se utiliza, las calculadoras casi siempre es ideal utilizarlas en poblaciones bastante grandes. Por ejemplo, si tuviéramos 600 pacientes, la heterogeneidad, el margen de error y el nivel de confianza. Calcular. Miren, me salen 235. Entonces eso va a depender, ¿verdad? Yo generalmente, aunque miren tedioso lo de la, lo de la fórmula, siempre recomiendo hacerlo así. En el caso, claro, ¿verdad? Aclaremos eso. En el caso de que usted vaya a utilizar una muestra estadística, ¿sí? Volvemos aquí. Y entonces aquí ya para terminar tenemos la clasificación de las muestras cuando es una muestra probabilística. La lectura simple, que es la que casi siempre utilizamos nosotros, muestra probabilística estratificada y la de racimos o clusters. Entonces tenemos la primera, que su característica esencial es que todos los casos del universo tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Es la que casi siempre utilizamos. Tenemos la estratificada, que es un muestreo en la que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. ¿Cuál podría, qué muestra? O sea, esto es con una población súper delicada en el sentido de, vaya, por ejemplo, las embarazadas. Las embarazadas podrían entrar aquí, porque yo podría dividir por segmentos quiénes son los que están en el primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre. Eso podría ser para, o por ejemplo, los pacientes que tienen hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, hipertensión grado 3. Lo mismo con diabético grado 1 perdón, diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Podría ser. Y tenemos la muestra probabilística por racimos, que esta muchas veces tiene relación con las encapsuladas en determinados lugares físicos y geográficos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con los lencas, ¿verdad? Ahí podría ser una muestra probabilística porque va a depender del lugar geográfico. Ustedes podrán decir, pero ¿qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia? O sea, sí tiene importancia porque eso va a depender, ¿verdad? De la unidad de análisis porque cambia totalmente la cultura, la educación, la alimentación, totalmente todo, ¿verdad? Cambia todo. Entonces, estos son los principales muestreos probabilísticos que casi siempre, como les digo, utilizamos esto, ¿verdad? Porque aquí en este caso, tanto como los padres, las madres, los hijos y todo, ¿verdad? Un ejemplo, en una casa, pues puede que tengan la misma probabilidad de ser seleccionados en relación a la muestra. Los estudiantes también aplica para acá, ¿verdad? Como les digo, aquí lo estratificado más que todo es cuando ustedes quieren segmentar la población, que aquí ya pues habría que ver con qué población se va a trabajar, ¿verdad? Pues jóvenes, eso es lo relacionado a la muestra. Traté de explicarlo lo más sencillo posible, lo más eficaz posible,
porque de esto hay una literatura exagerada, ¿verdad? En relación al cálculo de la muestra. Preguntas, dudas, reclamos. Algo que no entiendan, algo que no esté claro. Traté de ser bien específico con esto. Dígame, sin miedo. Jóvenes. Buenos días,